Con gran gozo continuamos declarando que la tierra será llena del conocimiento de Dios como las aguas cubren el mar. Qué bueno es volver a estar juntos una vez más para continuar el estudio cronológico de la Biblia. Sean todos bendecidos en este día. La lección de hoy se titula La alimentación de los 5,000. Si ustedes quieren atraer a una gran multitud de gente en la actualidad, solo coloquen un cartel que diga gratis. Cuando Jesús vino a ofrecer su regalo gratuito de vida, no lo revistió de publicidad. Él dijo la verdad en amor, satisfizo las necesidades físicas de la gente con compasión y también les ofreció satisfacer su mayor necesidad, la necesidad de salvación. Es fácil reconocer la importancia de nuestras necesidades físicas, pero ¿qué ocurre con nuestras necesidades espirituales? En el capítulo 6 del Evangelio de Juan, en los versículos 1 y 2, dice: después de esto, Jesús se fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. Y una gran multitud lo seguía, pues veían las señales que realizaban los enfermos. Estas personas lo seguían no porque se veían como pecadores que necesitaban un Salvador, sino para obtener beneficios de Él. La verdadera razón por la que Jesús vino al mundo fue para ser el Salvador. Primera de Timoteo 1:15 dice: palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Versículos 3 y 4. Entonces Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. En la fiesta de la Pascua, los judíos recordaban la última noche que sus antepasados pasaron en Egipto. ¿Se acuerdan de que el ángel de la muerte pasó por alto sus casas? Porque cada familia había matado un cordero y había puesto la sangre sobre los marcos de la puerta. Dios le dijo que año tras año tenían que matar y comer un cordero en memoria del rescate de sus antepasados. El pueblo judío así que viajaba largas distancias, grandes distancias, para participar en el cumplimiento anual de las fiestas de la Pascua que se celebraba en Jerusalén. Algunos celebraban la Pascua por costumbre, otros porque querían obedecer la ley, pero habían unos pocos que cumplían la Pascua porque Dios lo había ordenado, creían en Dios y confiaban que iba a enviar a un libertador. Versículos 5 y 7. Cuando Jesús alzó los ojos y vio que una gran multitud venía hacia él, dijo a Felipe: ¿dónde compraremos pan para que coman todos estos? Pero decía esto para probarlo, porque él sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno reciba un pedazo. 200 denarios era precisamente el salario de 200 días de trabajo de un obrero. Jesús ya había decidido lo que iba a hacer. Le hizo esta pregunta a Felipe solamente para ver cómo respondía. Felipe había visto los otros milagros que Jesús había hecho. ¿Se acuerdan de algunos de los milagros de Jesús? Él sanó a un leproso, a un paralítico, sanó la mano seca de un hombre, calmó la tempestad, expulsó los demonios del hombre de Gadara, entre tantos otros milagros. ¿Cómo debía de haber respondido Felipe? Felipe debió de haber respondido en fe, en confianza plena con Jesús. Los versículos 8 al 9. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, dijo a Jesús: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. ¿Pero qué es esto para tantos que hay aquí? Juan 6, versículos 10 al 13. Hagan que la gente se siente, dijo Jesús. Y había allí mucha hierba en aquel lugar, así que se sentaron. El número de los hombres era de unos 5,000. Entonces Jesús tomó los panes y, habiendo dado gracia, los repartió a los que estaban sentados, y hizo lo mismo con los pescados, dándoles a todos lo que querían.
se satisfacieron, comieron todo lo que ellos querían. Cuando se saciaron, dijo a sus discípulos: recojan los pedazos que sobran para que no se pierda nada. Ellos recogieron y llenaron 12 cestas. Cuando Jesús partió los panes y los peces, se multiplicaron en sus manos una y otra vez. ¿Puede alimentar a toda una familia un sándwich o un emparedado? No, nadie puede hacer eso excepto Dios. Jesús pudo hacerlo porque Él es Dios Todopoderoso. Versículo 14. La gente entonces, al ver la señal que Jesús había hecho, decían: verdaderamente este es el profeta que había de venir al mundo. La gente parecía estar lista para aceptar a Jesús, pero había en verdad un interés en ello de que los librara de Roma, de que les siguiera dando comida, de que les sanara sus enfermedades. Ellos no veían la necesidad que tenían de un Salvador que los librara de Satanás, del pecado y de la muerte. Versículo 15. Por lo que Jesús, dándose cuenta de que iban a venir y por la fuerza hacerle rey, se retiró él solo otra vez al monte. Versículo 16 al 21. Al atardecer, los discípulos bajaron hasta el mar y subieron en una barca. Se dirigieron al otro lado del mar, hacia Capernaum. Ya había oscurecido y Jesús todavía no había venido a donde ellos estaban. Y el mar estaba agitado porque soplaba un fuerte viento. Cuando habían remado unos 4 o 5 kilómetros, vieron a Jesús caminando sobre el mar hacia la barca y se asustaron, pero Él les dijo: soy yo, no teman. El hombre ha logrado hacer muchas cosas, pero no puede caminar sobre el agua. Jesús creó el mar, así que no era difícil para Él que caminara sobre él. Pedro también caminó sobre el mar porque Jesús obró un milagro para que él pudiera hacerlo. Versículos 22 al 26. Al siguiente día, cuando la gente vio que Jesús no estaba allí, ni tampoco sus discípulos, subieron a las barcas y se fueron a Capernaum buscando a Jesús. Cuando lo hallaron al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, que significa maestro, ¿cuándo llegaste acá? Jesús les respondió: en verdad les digo que me buscan no porque hayan visto señales, sino porque han comido los panes y se han saciado. Jesús, por lo que le reveló el Espíritu Santo, conocía las motivaciones de las personas de su corazón. Él sabía la verdadera razón por la cual lo buscaban. Versículo 27. Les dijo: trabajen no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna, el cual el Hijo del Hombre les dará, porque a Él es a quien el Padre ha marcado con su sello. Jesús les estaba diciendo que pensaran y se esforzaran por obtener la comida espiritual y eterna. Esta comida espiritual y eterna es la verdad que Jesús estaba enseñándoles. Versículos 28 y 29. Entonces le preguntaron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Jesús les respondió: esta es la obra de Dios, que crean en el que el Padre ha enviado. Cuando ustedes viajan en avión, ¿qué tienen que hacer para llegar a su destino? Simplemente se sientan y confían que el avión y el piloto los llevará a donde ustedes quieren ir. Esta es la clase de confianza que Dios quiere que tengamos en el Salvador Jesucristo. Él es el único que puede rescatarnos de la muerte y hacernos aceptables delante de Dios. Versículos 30 al 31. Le dijeron entonces: ¿qué señales haces para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito. Les dio a comer pan del cielo. Las personas no creían todavía en Jesús. Querían ver otro milagro. Estaban mirando las grandes cosas que Jesús hacía en lugar de escuchar la verdad que estaba enseñando. Les recordaron a Jesús del maná que sus antepasados comieron en el desierto durante 40 años. Le atribuyeron la entrega del maná a Moisés, no a Dios. Dijeron que si Jesús era realmente el Hijo de Dios, debía dar una señal tan grande como la que había dado Moisés. Versículos 32 al 33.
Entonces Jesús les dijo: en verdad les digo, que no es Moisés el que le ha dado el pan del cielo, sino que es mi Padre el que les da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Jesús les dijo que su Padre, no Moisés, les había dado el maná a sus antepasados. Entonces Jesús le dijo que, así como su Padre había dado el maná del cielo para que los israelitas no murieran en el desierto, ahora Dios había enviado el verdadero pan desde el cielo. Jesús estaba hablando de sí mismo. Jesús era el pan que Dios dio para que el mundo no muera y quede separado de Dios para siempre. Versículo 34. Señor, danos siempre este pan, le dijeron. Las personas seguían pensando en la comida para sus cuerpos. ¿Recuerdan cómo Nicodemo no podía entender cuando Jesús le dijo: debes nacer de nuevo? Nicodemo pensaba que Jesús decía que tenemos que nacer como bebés otra vez. Al igual que Nicodemo, estas personas pensaban que Jesús estaba hablando de cosas naturales y terrenales. Versículo 35. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre. El que cree en mí nunca tendrá sed. Dios le dio a los israelitas el maná del cielo y el agua de la roca para salvarlos de la muerte física en el desierto. Pero Dios envió a Jesús desde el cielo al mundo para salvar a los pecadores de la muerte eterna. Si una persona se niega a comer la comida, morirá físicamente. Pero cualquiera que se niega a confiar en Jesús como Salvador, quedará muerto para Dios, separado de Él para siempre. Jesús dice que los que confían en Él encontrarán la verdadera vida. ¿Cómo puede Jesús hacer todo esto por nosotros? Porque Él es el único que puede llevarnos a tener una relación con Dios el Padre. Jesucristo es el único que los pecadores necesitan para que los haga aceptable delante de Dios y les dé la vida eterna. El Salmo 107, versículo 9 dice: porque Él ha saciado al alma sedienta y ha llenado de bienes al alma hambrienta. Les pregunto, ¿cómo está el apetito espiritual de ustedes? No pueden trabajar para obtener la comida que el Señor da. Solo pueden recibirla confiando en que Dios les dará todo lo que necesitan. Solo Dios puede satisfacer nuestra necesidad espiritual. Y eso es lo que ha hecho en Jesucristo. En esta lección se mostró que Jesucristo es Dios, que Él es el único Salvador, que es Dios todopoderoso para obrar milagros a nuestro favor y que solo Él puede salvar. Así que abramos nuestros corazones y regocijémonos con el regalo del Padre, que es Jesús. Será hasta la próxima semana, cuando volveremos a darnos cita a través de este mismo medio para continuar con este sencillo y bello estudio cronológico de la Biblia, Fundamento Firme. La próxima semana hablaremos sobre el camino de los escribas y los fariseos frente al camino de Dios. Que la paz y la gracia del Señor permanezca con ustedes. Continuemos declarando que la tierra será llena del conocimiento de Dios como las aguas cubren el mar. Sean bendecidos.